¿Alguna vez te sorprendiste diciendo sí cuando en realidad querías decir no? ¿Ya sentiste esa frustración silenciosa después de ceder ante una expectativa que no era tuya? La verdad es que la sociedad nos entrena desde pequeños para agradar. Ser bueno se ve como una virtud, pero pocos hablan del costo oculto de esa elección. Detrás de la máscara de la amabilidad compulsiva habita un personaje cansado que renuncia a sus propios sueños para sostener la paz de los demás. Esta trampa, sigilosa y bien intencionada, crea un ciclo de estancamiento. Evitas conflictos externos, pero implosionas por dentro. La energía que debería impulsar tu ambición se disipa en tareas ajenas. El bueno se vuelve excelente para los demás e irrelevante para sí mismo. En el video de hoy, vamos a exponer esta dinámica con valentía, claridad y, sobre todo, una propuesta concreta de salida. Transformar sumisión en dirección, frustración en enfoque y exceso de gentileza en firmeza con propósito. Durante la infancia, aprendemos que decir sí agrada a los adultos. En la escuela, quien obedece sin cuestionar es premiado. En la vida profesional, quien evita conflictos es promovido, hasta cierto punto. El problema comienza cuando ese patrón se convierte en identidad. Creamos un yo adaptado, amable, eficiente, útil, pero completamente desconectado de lo que sentimos y deseamos. El resultado es una existencia de segunda mano. Vivimos rutinas dictadas por demandas externas y poco a poco perdemos el hilo de lo que realmente nos mueve. La trampa del bueno no está en ser amable, sino en convertirlo en una prisión. Con cada sí automático, reforzamos una desconexión interna que cobra un alto precio. Falta de energía, desvalorización personal y una sensación crónica de estar siempre por debajo. No es debilidad, es condicionamiento. Y el primer paso para romper con esto es reconocer. Agradar a todos es el camino más rápido para perderte de ti mismo. Vivir para agradar es como remar en un bote con fugas. Por más esfuerzo que hagas, siempre sientes que estás quedándote atrás. Cuando dices sí por miedo a desagradar, estás diciendo no a tu propio tiempo, enfoque y propósito. El resultado, tu energía, que podría estar creando, liderando o emprendiendo, se usa para mantener estructuras que ni siquiera reflejan tus valores. Te vuelves un personaje secundario en historias ajenas, útil pero olvidable, y en el fondo comienzas a sentir que tu vida no tiene dirección. Esa sensación de deriva no es coincidencia, es una consecuencia directa de una rutina diseñada por expectativas externas. Si no asumes el liderazgo sobre tus decisiones, alguien lo hará por ti, y generalmente quien lo hace no tiene tus mejores intereses en mente. Napoleon Hill, autor de Piense y hágase rico, identificó algo que pocos perciben. La mayoría de las personas fracasa no por falta de talento, sino por falta de dirección. Hill llamó a este fenómeno deriva, cuando la mente, sin un propósito definido, es fácilmente controlada por distracciones, miedos y deseos ajenos. La ausencia de claridad te convierte en pasajero de tu propia existencia, pero cuando defines con firmeza lo que quieres y por qué, todo cambia. La mente, ahora con un destino claro, moviliza recursos antes dormidos: intuición, imaginación, disciplina y energía vital. Tener un propósito es como encender un faro interior. Dejas de ser vulnerable a críticas, elogios o exigencias externas. La dirección se convierte en tu escudo. Hill fue enfático. La mente controlada y dirigida por un objetivo definido es el poder más grande de la Tierra. Y esa verdad aún resuena. El mundo respeta a quien sabe hacia dónde va y retrocede ante quien camina con convicción. Decir no no es ser grosero, es ser estratégico. La mayoría de las personas teme desagradar porque asocia eso con el rechazo. Pero la verdad es que agradar a todos no solo es imposible, sino peligroso.
Cuando aceptas todo para evitar el malestar del enfrentamiento, renuncias al control de tu propia agenda, tus límites y hasta tu salud mental. El sí que das sin querer es un no que te roba el tiempo, el enfoque y la verdad. El coraje de desagradar no nace de la rebeldía, nace de la responsabilidad. Cuando entiendes el valor de tu energía, aprendes a protegerla como un activo raro. Con cada no dicho con claridad, creas un campo de respeto a tu alrededor. Las personas entienden, aquí hay alguien con visión, con prioridades y con valentía para sostener sus límites. Y eso, lejos de alejar, atrae, porque en un mundo de camaleones, quien es firme se convierte en referencia. Hay una fuerza silenciosa en quien dice no sin culpa. Es una autoridad que no grita pero impone respeto. Cuando comienzas a posicionarte, algo cambia en la mirada de los demás. Empiezan a medir sus palabras, a respetar tu tiempo y a valorar más tu presencia. Eso ocurre porque los límites claros transmiten un mensaje poderoso. Yo me conozco. Y quien se conoce se impone naturalmente. Con cada decisión que prioriza tu propósito, reafirmas tu identidad. No se puede crecer sin decepcionar algunas expectativas. Pero es mejor decepcionar a otros por ser auténtico que traicionarte para ser aceptado. Esa es la elección de quien está comprometido con su evolución. El coraje de desagradar no destruye vínculos, los purifica. Solo permanece a tu lado quien entiende que tu libertad no es negociable. Y esa selección natural es el primer paso para construir una vida con más significado, impacto y verdad. Ambición no es un defecto. Al contrario de lo que muchos fueron llevados a creer, desear crecer, prosperar y alcanzar grandes logros es una expresión legítima de una conciencia en expansión. Napoleon Hill llamaba a esto deseo ardiente, una fuerza interior que transforma ideas en acción, visión en realidad. Pero existe una distinción vital. La ambición saludable busca agregar valor, primero a uno mismo, luego al mundo. Nace del deseo de evolucionar, servir mejor y dejar una huella útil. La codicia, en cambio, nace de la escasez, de la comparación, de la sed de control. Mientras la ambición constructiva inspira y atrae, la codicia destruye relaciones y quema reputaciones. La clave está en la intención. Si tu crecimiento viene junto con el crecimiento de otros, estás en el camino de la realización duradera. El mundo no necesita más gente rica, necesita personas prósperas, con propósito, coraje y ética. La verdadera ambición es querer más que los demás, sino querer más de uno mismo. La codicia, a diferencia de la ambición, es una huida. Es el intento de llenar un vacío interno con conquistas externas, pero el acúmulo no cura la sensación de insuficiencia, solo la disfraza. La persona codiciosa siempre está en busca del siguiente número, de la próxima meta, del siguiente escalón, sin encontrar jamás satisfacción real, porque su enfoque no está en crear valor, sino en poseer más. Hill advertía: la riqueza no se mide solo por lo que se tiene, sino por la capacidad de mantenerse fiel a un propósito. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio, esclaviza. La codicia te convence de sacrificar lo que realmente importa: salud, tiempo, familia, principios, por estatus. Y al final, conquistas un trono vacío. El verdadero éxito es aquel que amplía tu conciencia, enriquece tus días y eleva a quienes te rodean. La prosperidad real no se trata de lo que tienes, se trata de en quién te conviertes durante el proceso. Mientras muchos exhiben resultados, pocos sostienen la disciplina que los hizo posibles. El verdadero poder está en las decisiones tomadas lejos de los reflectores. Levantarse temprano sin ganas, estudiar mientras otros descansan, mantener el enfoque cuando nadie está mirando.
Esta es la disciplina invisible, aquella que construye imperios de adentro hacia afuera. Los verdaderos millonarios no cuentan calorías, cuentan páginas leídas, contactos valiosos y pequeñas, acciones diarias que sostienen una visión más grande. No esperan motivación, crean ritmo. La diferencia entre quien realiza y quien se queja está en la constancia de los rituales. Meditación, lectura, planificación, ejecución. Día tras día, sin aplausos, sin testigos. Es esa base silenciosa la que sostiene los grandes saltos visibles. El esfuerzo privado siempre precede a la victoria pública. Quien entiende esto, deja de buscar atajos y comienza a construir cimientos, porque quien siembra cosecha con autoridad. Existe una ley invisible que rige el éxito duradero, la lógica de la compensación. Todo lo que siembras con intención y consistencia, inevitablemente regresa. No en el tiempo del ego, sino en el tiempo de la maduración. La disciplina invisible activa esta ley. Cada hora de estudio, cada reunión estratégica, cada hábito cultivado en silencio, suma puntos en lo invisible. El universo observa a los coherentes, no premia a quien grita, sino a quien sostiene. Napoleon Hill decía, serás recompensado por lo que hagas, pero solo si lo que haces está alineado con un propósito claro. Quien trabaja por vanidad se agota rápido. Quien trabaja por propósito gana aliento infinito. No se trata de obsesión, sino de alineación. Cuando tus acciones diarias están en armonía con tu propósito, el progreso se vuelve inevitable. Entonces, la disciplina deja de ser peso y se convierte en placer, porque pasa a ser una expresión de tu compromiso con algo mayor. La mayoría de las personas espera ser presionada para actuar, pero los verdaderos realizadores operan en otro nivel, se convierten en sus propios maestros. La autovigilancia es una competencia rara, pero poderosa. Es la capacidad de medir tu propio progreso, corregir el rumbo sin drama y mantener la mirada fija en el propósito incluso cuando nadie está exigiendo. Quien se supervisa a sí mismo no depende de motivación externa, depende de claridad interna. Y esa claridad proviene de la autoevaluación constante. Cada día, el autolíder se pregunta, ¿qué hice hoy que me acerca a mi propósito? ¿Y qué puedo ajustar mañana? Sin excusas, sin victimismo. Eso crea un ciclo de alto rendimiento sostenible. Dejas de oscilar con el humor ajeno y pasas a operar por valores, por visión y por compromiso con tu yo del futuro. Las métricas personales, aunque simples, funcionan como brújulas silenciosas. Y quien tiene una brújula interna no se pierde entre multitudes. Puedes vivir toda una vida siendo útil, pero solo serás recordado si eres inolvidable. Y eso no se construye con esfuerzo vacío, sino con posicionamiento. La marca personal no se trata de apariencia, se trata de coherencia entre discurso y actitud. Cuando actúas alineado con tus valores, propósito y visión, el mundo lo percibe. Tu presencia deja huella, tu ausencia provoca vacío. Eso es legado en construcción. Las personas no siguen a los más simpáticos, siguen a los más convencidos. A quienes asumen riesgos, dicen verdades y viven con integridad. Quien se posiciona incluso bajo críticas se convierte en referencia. Y lo más curioso, al posicionarte, liberas a otros para hacer lo mismo. Tu valentía se vuelve ejemplo, tu enfoque inspira, tu trayectoria ilumina. La marca personal es el reflejo de tu camino de integridad y comienza cuando dejas de vivir para ser aceptado y empiezas a vivir para ser auténtico. Existe una influencia silenciosa que emana de quien vive con propósito. Esa influencia no necesita micrófono, escenario ni fama. Se expresa en la forma en que esa persona camina, decide, enfrenta e inspira.
La presencia de alguien coherente con sus valores genera una onda de transformación a su alrededor, aunque nadie lo perciba de inmediato. Es como encender una vela en un cuarto oscuro. No necesita gritar para iluminar. La energía de quien vive en alineación tiene un poder magnético. Desarma egos, estimula reflexiones, despierta coraje. Y lo más interesante, no es necesario tener respuestas listas, sino tener el coraje de vivir las preguntas con verdad. Tu ejemplo se convierte en el mensaje. Tu disciplina se vuelve lección viva. Tu no enseña más que 1000 consejos. El mundo necesita menos opinión y más referencia. Y la mayor contribución que puedes dar es vivir de forma tan auténtica que tu propio camino se convierta en brújula para otros. Muchos piensan en el legado como algo que viene después de la muerte, pero el verdadero legado comienza en vida, en el instante en Millions Intuitus que decides vivir con intención. El legado no se trata de estatuas ni biografías, se trata de los efectos invisibles que tus actitudes provocan en el presente y en el futuro. Se trata del coraje de romper patrones, de cuestionar hábitos heredados, de trazar un camino nuevo incluso sin garantías. Se trata de inspirar, incluso en silencio. Cuando vives con integridad, dejas huellas de libertad a donde vas. Y eso cambia el destino de personas que quizás nunca conocerás. El mundo no necesita más seguidores. Necesita líderes conscientes, capaces de vivir con propósito y sembrar semillas de transformación. Tu legado está en lo que despiertas en los demás, en la fuerza que activas, en el miedo que disuelves, en la esperanza que reavivas. Y todo eso comienza cuando eliges, aquí y ahora, vivir de acuerdo con lo que crees. Detrás de toda vida extraordinaria existe una fórmula invisible, no mágica, sino medible. No está en los libros de autoayuda simplista, ni en las redes sociales llenas de frases hechas. Está en la consistencia silenciosa de quien vive con un propósito definido, domina sus impulsos, impone límites con valentía y cultiva la disciplina con enfoque. Cuando esas fuerzas se alinean, el éxito deja de ser una casualidad y pasa a ser una consecuencia. Napoleon Hill lo llamaba la llave maestra. La combinación entre deseo ardiente, pensamiento claro, fe inquebrantable y acción constante. Pero también advertía, sin propósito, ninguna de esas piezas encaja. Puedes ser disciplinado, pero sin dirección solo girarás en círculos. Puedes tener coraje, pero sin sabiduría generarás conflictos innecesarios. El gran cambio ocurre cuando todas esas virtudes operan bajo una sola brújula, tu propósito. Eso es lo que transforma el esfuerzo en resultado y el resultado en legado. Muchos intentan triunfar fragmentados, disciplinados pero sin pasión, valientes pero sin estrategia, ambiciosos pero sin ética, y por eso fracasan. El verdadero éxito exige integración. No es una carrera solitaria ni una maratón ciega. Es un movimiento armónico entre mente, emoción, valores y acción. El alma dividida entre agradar a los demás y honrarse a sí misma nunca alcanza su máxima potencia. Quien aún busca validación externa compromete su autenticidad. Quien vive con miedo a desagradar negocia sus propios límites. Y quien teme parecer ambicioso sabotea su propia expansión. Para prosperar con coherencia es necesario unir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se desea que se hace. Cuando esas partes se encuentran, nace una fuerza casi imbatible. El ser humano en estado de presencia plena, construyendo una realidad alineada con su esencia. Ese es el verdadero secreto. Ser completo y no solo eficiente. Existe un punto de inflexión silencioso pero poderoso, ese momento en el que te miras con sinceridad y dices, basta, basta de minimizarte para ser aceptado, basta de vivir para agradar, basta de ceder tu energía para sostener expectativas ajenas.
Es en ese instante cuando comienza el cambio. No afuera, sino dentro, porque todo lo que está estancado en tu vida es reflejo de lo que aún toleras en silencio. Cuando decides tratarte con respeto, empiezas a atraer respeto. Cuando dices el primer no con firmeza, tu mundo interior se reorganiza. Cuando actúas en dirección a tu propósito, incluso sin garantías, el universo responde. Entonces respira profundo y reflexiona. ¿Qué estás aceptando todavía que ya no tiene sentido? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede ser el disparador de liberación para otras personas. Comparte este video con quien necesita escucharlo. Tal vez tú seas el espejo que le falta. Esperar que alguien venga a rescatarte es una de las mayores ilusiones de la vida adulta. No existe gurú, mentor ni milagro externo que pueda sustituir tu propio despertar. Y esa es la mejor noticia que podrías recibir. El poder de cambiar tu realidad está en tus manos. A partir del momento en que asumes el 100% de responsabilidad por tu trayectoria, todo cambia. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu destino. Ese cambio es sutil, pero profundo. Dejas de quejarte y comienzas a actuar. Dejas de pedir permiso y comienzas a moverte. No se trata de volverte un robot productivo, sino de reconectarte con tu propia fuerza. La vida empieza a responder de otra manera. Lo que parecía imposible comienza a abrir brechas. Pero nada de eso ocurre mientras sigas esperando autorización. Así que la pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el protagonista de tu propia historia? En un mundo que recompensa la distracción, la superficialidad y el conformismo, vivir con propósito es un acto revolucionario. Es elegir la profundidad en lugar del piloto automático. Es tener el coraje de desacelerar para escuchar tu propia voz, incluso cuando todos gritan lo contrario. Es decir, me niego a vivir una vida que no me representa. Eso exige fuerza, exige disciplina y exige un tipo de fe que no depende de ninguna religión, sino de una conexión interior. Cuando comienzas a alinear tu tiempo con tus valores, tu energía con tu misión, algo cambia en la forma en que caminas, hablas y eliges. El mundo lo percibe. La mediocridad retrocede ante la autenticidad, porque lo que más falta hoy no es técnica ni inteligencia, es gente viva, presente, con brillo en los ojos y dirección en el corazón. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas recordar quién eres y decidir con firmeza vivir eso todos los días. Al comenzar este camino, es común sentirse aislado. Cuando empiezas a imponer límites, perseguir metas auténticas y abandonar viejos patrones, algunas personas se alejan, pero otras se acercan. Gente que reconoce tu verdad, que vibra en tu misma frecuencia, que ya está cansada de fingir y está lista para construir algo real. No estás solo. Existe una legión que despierta silenciosamente como tú. Personas que deciden asumir la responsabilidad por sus propios sueños, cada una en su rincón diciendo basta, y en ese movimiento colectivo, silencioso y profundo, nace una nueva generación de líderes, no de cargos, sino de conciencia, y tu papel en esta transformación es intransferible. Cuando eliges crecer con propósito, no solo cambias tu vida, cambias el campo a tu alrededor. Tu coraje inspira, tu enfoque contagia, y tu presencia, incluso en silencio, sana. Juntos, aunque distantes, estamos encendiendo una nueva era y comienza con tu decisión. Ahora que has llegado hasta aquí, puedes ver con más claridad. El verdadero éxito no es solo acumular, sino convertirse. No es conquistar por fuera, sino alinearse por dentro. Y este camino tiene una fórmula que funciona, no por magia, sino por coherencia. Claridad de propósito, plus autodominio mental,
plus coraje para decir no, plus disciplina diaria, plus ambición constructiva. Cuando estas piezas encajan, lo imposible empieza a parecer lógico. No solo logras cosas, transformas en la clase de persona capaz de sostener lo que logra. Y esa es la diferencia entre triunfar por accidente y prosperar con consistencia. El mundo necesita personas así, íntegras, presentes, guiadas por una misión más grande que su propio ego. Y esa persona puede y debe ser tú. No porque sea fácil, sino porque es digno. Porque vivir en verdad es el mayor lujo de la existencia. Y porque negar esa posibilidad es desperdiciar un llamado que es solo tuyo. Ya has escuchado el llamado. Lo sentiste en el cuerpo. Identificaste patrones. Y ahora tienes en tus manos una decisión que solo tú puedes tomar. Seguir siendo el bueno que todos toleran. O convertirte en el protagonista de tu propia historia. No esperes más. No postergues tu propia potencia. El momento es ahora. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenidos que te fortalecen. Comparte este video con quien quieras ver crecer y comenta aquí abajo cuál es tu próximo paso de valentía. Que eso quede registrado, no como una promesa suelta, sino como el primer ladrillo de tu nuevo camino. No viniste al mundo para ser uno más. Viniste para dejar huella, y todo comienza cuando te atreves a vivir con propósito. Así que inhala profundo, endereza tu postura, y elige, de una vez por todas, vivir con dirección, porque lo mereces, porque el mundo lo necesita, y porque tu legado empieza ahora.